Buenas tardes a todos los aquí presentes, socios, socias, simpatizantes, amigos y amigas del Ateneo Escurialense. Os damos nuevamente las gracias por vuestra asistencia en esta tarde del jueves 8 de abril y dentro de las actividades del Foro de Historia a esta nueva presentación a la que también os damos ya la bienvenida. Es por ello que tenemos esta tarde una importante cita y colaboración, en este caso en el campo de la ingeniería española en los territorios de ultramar, con la que haremos historia a la manera de homenaje en esta línea que hemos comenzado esta presente temporada de acercamiento y conocimiento de otras materias y disciplinas contempladas históricamente. Comenzamos así pues hoy nuestra presentación de la conferencia en la que se hablará de la historia de la ingeniería en esos territorios. Para lo cual, asimismo, os haré ahora la presentación de nuestro ponente, don Francisco Luis García Ahumada, de quien paso a haceros un breve resumen de su currículum y que es el siguiente. Francisco García Ahumada nació en Burgos en 1947. En cuanto a su formación académica, es licenciado en Ciencias Físicas. Ha realizado máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad de Educación a Distancia, UNED, y la Universidad Jaime I. Es ingeniero técnico aeronáutico. Ha realizado igualmente el doctorado sobre Historia de la Ingeniería en el siglo XVIII. También realizó programa de dirección del Instituto Superior Español de Empresas de la Universidad de Navarra. En cuanto a su experiencia profesional, ha sido director general y director general técnico de varias empresas, entre ellas cabe destacar Telefónica de Sistemas, TISAT, Sener, Iberinco, etc. Es expresidente de IFMA, España, consultor. En resumen, 44 años de experiencia en ingeniería, formación y dirección de empresas. Así pues, sin más premisas, os dejo ya con Francisco García Ahumada con la conferencia Historia de la Ingeniería Española en los territorios de ultramar, un homenaje en su 300 aniversario, y a quien ya cedo la palabra. Cuando quieras, Francisco. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Vamos a hablar de una cosa que normalmente no se habla, y es hablar de la ingeniería. El mapa que tenéis ahí delante es el mapa de la derrota que tenían que seguir los buques que unían a España con Filipinas a través del Cabo de Buena Esperanza. Es un mapa de 1777, bastante detallado, y que era un viaje de unos 5 meses. Bueno, vamos a hablar un poco, por cierto, lo que tenemos. Ay, perdón. Perdón, Paco, por favor, quita el micrófono. Sí, abre el micrófono, que es que te lo he quitado, perdona. Seguimos. Sí. Bueno, que digo, el mapa que tenéis ahí es el mapa del río Mississippi de 1699, hecho por un ingeniero español y dedicado a un duque, que es el duque de Llobregat. Vamos a pensar primero una cosa que nos llama la atención. Si cogéis la historia de John Lynch, de la historia de España, en el tomo que dedica a las provincias de ultramar, que es el tomo 16, creo recordar, de la ingeniería no habla nada. Tampoco habla nada cuando habla de la Ilustración. Con lo cual, bueno, pues bien, estamos bien. Pero no solo eso, cuando vemos las estructuras económicas del siglo XVIII de Juan Plaza Nieto, el tema de la enseñanza reglada de la ingeniería no aparece. Por lo visto no es interesante. Y eso tiene que ver con que la ingeniería significaban las artes mecánicas. Y cuando uno lee en el siglo XVIII un libro que traduce Miguel Copén en Barcelona en 1790 y dice, es el diálogo con un niño que dice, ¿cómo se dividen las artes? Dicen artes liberales y mecánicas. ¿Qué son las artes liberales?
Dice las respectivas de las ciencias, la poesía, la retórica, la gramática, las matemáticas y así. Todos los demás que no son estos son artes mecánicas. ¿Por qué se llaman artes liberales? Porque antiguamente las ejercían solamente personas libres. ¿Cuántas ciencias hay? Los sabios varían en el número y las principales son la teología, la filosofía, la jurisprudencia y la medicina. Y cuando le preguntan qué es la mecánica, dice una ciencia que es parte de las matemáticas y enseña la naturaleza de las fuerzas movibles y el arte de hacer todo género de máquinas, levantar pesas por medio de palanca, cuña, garrucha, etc. Esto era la idea que tenía la clase dirigente española en el 18, los que tenían esta idea. Bueno, vamos a entrar y vamos a ver primero una introducción y no vamos a hablar de la conquista. No vamos a hablar de cómo conquistaron y no conquistaron, de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de las técnicas y las tecnologías que se utilizaron en las provincias de ultramar para la resolución de esos problemas. Y en cierta forma vamos a hablar solo de problemas y cómo se resolvieron. En el inicio se dice que este es un homenaje a un tricentenario. España, en 1720, el 15 de octubre, abre la Real Academia Militar de Matemáticas de Barcelona. Es la primera academia europea donde se va a empezar a formar a ingenieros. No ha salido prácticamente en el año pasado, que era el tricentenario, ha interesado poco. Se adelanta 27 años a la Escuela de Pont-Chausset y la Escuela Militar de Messier de Ingenieros Franceses. La única ventaja que nos sacan tanto franceses como ingleses es que ellos disponían, en caso de Francia, de una academia de ciencias del siglo XVII, que la funda Luis XIV con su ministro Colbert, y los ingleses, que no son absolutistas, pues fundan la Royal Society, que empieza en 1665 y desde entonces además empiezan a publicar una cosa que se llama las Philosophical Transactions, que todavía se siguen publicando. Por primera vez en este siglo se va a empezar a formar sistemáticamente a ingenieros. Bueno, ¿qué significa el mundo del ultramar? Primero, vamos a hablar de distancias. De norte a sur, 14.530 kilómetros. Recordar que la distancia de Girona a la isla de Hierro, que es la más extrema que tenemos, son 2.746. Superficie a gestionar 20 millones de kilómetros cuadrados. Recordar que España son 500.000, con lo cual son 40 veces España. Va a dividirse en 3 virreinatos, que es el de Nueva España, Nueva Granada, los tenéis ahí, el del Perú y el de la Ría de la Plata. Y a su vez va a haber capitanías generales en Guatemala, Venezuela, Chile y Filipinas. Filipinas va a depender siempre hasta la independencia del virreinato de Nueva España y Cuba. O sea, toda la parte del Caribe dependía de ahí. Recordar que cuando Cortés desembarca en México, el Imperio Azteca es el tamaño que tenemos ahí. Prácticamente está el Imperio Azteca, la zona maya y la zona olmeca. Cuando España en 1821, después del Tratado de Onís, y ya está la independencia, Nueva España es lo que tenéis ahí. Y como podéis ver en ese apartado de Nueva España, es bastante más grande que lo que era ahora México. De hecho, solo ahí todavía estaba toda América Central, que era parte de la Capitanía General de Guatemala. A la derecha, por último, tenemos en qué es lo que le pasa a México a partir de la independencia, que es en 1848. Toda esta de arriba desaparece, es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y esta otra parte, que es lo de la silla, pues esto es una venta que hace Santana a Estados Unidos para hacer caja y poder pelearse entre ellos. Esta parte que tenemos aquí era una propuesta que tenía de los americanos de poder poner la frontera de México aquí. Si ahora vemos Filipinas,
Filipinas significa que tiene una distancia de norte a sur de 1.800 kilómetros. La distancia china, que muchas veces pensamos que está cerca, está a 1.000 kilómetros. Y la distancia a Panamá está a 17.300 kilómetros. La superficie de las Islas Filipinas son 345.000. Recordar entonces que un viaje de los misioneros que iban vía Acapulco venía a durar 3 años, en el siglo XVI. El galeón de Manila, que recorría el tornaviaje de Urdaneta, tardaba de 50 a 60 días entre Acapulco y Manila. Este galeón estuvo funcionando hasta 1821. El último se lo incautó Iturbide y nos quedamos sin él. Y en 1765, para restablecer las condiciones de unión con la península, no solo con el virreinato de Nueva España, se abre la ruta de Nueva Esperanza, que es la que hemos visto al principio. Si ahora miramos el Océano Pacífico, conviene recordar que primero su nombre inicial se llamaba el Mar del Sur, que es el que le da Núñez de Balboa en 1513. Magallanes lo bautiza como Pacífico y el hispanerte Chauny lo bautiza como el lago español, porque prácticamente es un lago en el cual solo hay flota española prácticamente hasta el 18. A partir del 18 ya empieza a haber tanto holandesa como esta inglesa. Bueno, pues ya hemos visto un poco dónde estamos geográficamente cuando empezamos toda esta movida y ahora vamos a empezar a hablar de estos chicos tan raros que son los ingenieros. ¿Quién eran estos ingenieros y qué es lo que pensaba la gente de entonces que eran los ingenieros? Primera desilusión. En los diccionarios españoles, hasta el diccionario de Terreros, prácticamente la voz de ingeniero no existe. ¿Qué le vamos a hacer? En el diccionario de Terreros aparece como 2 voces: ingeniero, que dice que es el que fortifica plazas, dispone de líneas de ataque y hace minas, o sea, es el ingeniero de ataque para tomar plazas, y también el que inventa algún ingenio o máquina. Los ingleses, la palabra ingeniero la derivan de engine, que significa máquina, y el Chambers en 1741 la definición que da dice que un ingeniero debe ser un matemático experto y capaz, particularmente versado en arquitectura militar y artillería. En su sentido general se aplica a un inventor o fabricante de cualquier tipo de instrumento o máquinas útiles. En esto los ingleses van a ganarnos a el resto durante un tiempo. Prácticamente la revolución industrial la van a poner en marcha ellos, porque van a estar muy metidos con todo el tema de maquinaria e instrumentación, teniendo en cuenta que ellos no van a tener formación de ingenieros hasta el 19. ¿Qué es lo que dice? Hay un diccionario importante que es la enciclopedia, pero es bastante más relevante lo que dice el diccionario Furatier en 1727. De nuevo nos dice que es un matemático hábil y experto y atrevido que conoce el arte de la arquitectura militar y que reconocerá el lugar donde quiere atacar y marcar. Y también dice, en relación a la arquitectura civil, cuando utilicemos la palabra civil, aquí va a ser en oposición a militar. En el 18 la palabra civil es lo que no es militar. Y nos dice que es un hombre inteligente en mecánica, que por las máquinas que inventa aumenta las fuerzas del movimiento, tanto para arrastrar y quitar cargas como para poder gestionar el agua. Si vamos a ver qué es lo que nos dicen los que eran ingenieros, y entonces de ellos tenemos uno que es Belidor. Belidor nos dice que en relación con la arquitectura civil es un hombre inteligente en mecánica, nos repite con todo esto, y en la arquitectura militar es perfectamente instruido con todos los temas de la fortificación. Bueno, y ahora vamos a llevarnos una sorpresa que probablemente la mayoría no conozcáis. O sea, no solo es desconocido que el año pasado fue el tricentenario, sino que en 1733 hay un ingeniero militar español
que acompaña a José Carrillo de Albornoz, que es el marqués de Montemar, y en la batalla de Bitonto, que es en el 34, el 25 de mayo, da lugar a una victoria que da lugar al reinado de Carlos VII, que os recuerdo que luego será Carlos III. Este ingeniero español, que estamos sirviendo con la categoría de ingeniero extraordinario, se llama Roque Joaquín de Alcubierre. A partir del 11 de diciembre de 1738, con la autorización del rey de Nápoles, Carlos VII, inicia las excavaciones de Herculano y es el que lidera todas las excavaciones de Herculano, Pompeya y Estevia. Que esto tampoco sale mucho en las noticias. Bueno, una vez que ya tenemos un poco cuál es el marco geográfico y de otro lado quiénes son estos chicos, vamos a seguir ahora con el siguiente apartado, perdonad, que es ¿qué planteamiento vamos a hablar de esto? Y el planteamiento que vamos a dar, pues es un planteamiento en el cual vamos a tener una mirada con un doble punto de vista. Vamos a mirar el lado de las necesidades de ingeniería que representan las provincias de ultramar, o sea, la demanda, y vamos a hablar de lo que se ofrecieron de los protagonistas, o sea, que es la oferta. En cierta vamos a hacer un modelo de oferta y demanda. Ese gráfico que tenéis ahí es la plaza principal de México. El que lo conozca o ya está ahí reconocerá perfectamente la catedral, y aquí a la derecha tendríamos el Palacio del Virrey. Es una magnífica lámina hecha por un ingeniero, por cierto, de 1750. Bueno, ¿qué tipo de demanda vamos a encontrarnos? Pues vamos a encontrarnos con una demanda de infraestructuras, de hidráulica, de comunicar, de llevar la flota o comunicar la flota con la península y entre los territorios, que van a ser los puertos. Vamos a tener la defensa del territorio. Fijaros que hemos dicho que tenemos 13.000 kilómetros de norte a sur que hay que defender. En aquel momento había gente que tenía opiniones propias de qué es lo que querían tener. Y si no, que os recuerdo el tema de lo que pasó en Cartagena de Indias. Y bueno, hay que defenderlo. Luego hay otro tema importante que va a ser la flota. La flota no vamos a hablar de la marina. La marina, estamos hablando de ingenieros, vamos a hablar de cómo la flota va a ponerse en marcha. Vamos a hablar también de la ordenación del territorio. El territorio que se va a tener allí hay que ordenarlo. Luego hay que cartografiarlo, que es el reconocimiento. Una de las partes importantes que va a reunir Iberoamérica con la península es todo el tema de la minería, y de alguna manera nos haremos una pregunta de ¿y qué pasa con la industria? Pregunta que nos podríamos hacer también cuando hablamos de la península. Vamos a hablar de necesidades de agua. Para los que no conozcan el tema de las necesidades de agua, lo tenéis aquí. Las medidas de agua son esas que tenéis ahí: el buey, el surco, la naranja, el real, el dedo, la paja y el grano. Y eran de acuerdo con la ordenanza que dio el virrey de Nueva España en el 1567, eran las medidas para poder manejarnos. Os he puesto las medidas en litros por segundo y la medida diaria. El virrey dice que un particular necesita 5 pajas al día, lo cual estaríamos hablando de aproximadamente 3,3 metros cúbicos al día, y una ciudad medio buey al día. Estamos hablando de 6.000 metros cúbicos al día. Yo creo que lo de 5 pajas al día me parece una exageración, pero es lo que decía el virrey. Y para esto había que montar infraestructuras, porque necesitábamos agua. Uno de los primeros problemas que hay que hacer es cómo llevamos agua. Para lo cual lo que vamos a utilizar, copiemos un poco de Roma, son los acueductos. Ahí tenéis dos. El acueducto que va de Zempoala a Otumba, que es del siglo XVI, que es de 45 kilómetros, y el acueducto entre el río Chubisca y la vía de San Felipe el Real,
que hoy es Chihuahua, de 5,5 kilómetros. Y sobre esto hay cantidad de acueductos que hay que construir y que hay que poner en marcha en todas las partes de los territorios. Pero además tenemos que regar, con lo cual hacemos canales de riego. El ejemplo que tenéis ahí, todos los mapas que vais a ver, excepción, son mapas del 18 realizados por ingenieros militares, que eran los que había allí entonces. Entonces no había otro tipo de ingeniero. Hay ingenieros civiles, va a haber ya en Cuba y en Filipinas en el 19. Ahí tenéis un sistema de canales de riego del Perú. Y otro de los problemas que tenemos con hidráulica es que tenemos que defendernos de las inundaciones. 2 años antes de la independencia de México, en 1821, se producen las inundaciones de la villa de Guadalupe, de las cuales tenemos el mapa que veis a la izquierda, que representa la inundación, se ve en azul toda la inundación, y a la derecha cómo está la Plaza Mayor de Guadalupe inundada en 1819. Normalmente todas las protecciones contra las inundaciones se hacían mediante albardones, ahora veremos varios, pero de vez en cuando había roturas y había que restablecerlo. Aquí veis un tajamar de contención. Esta es la ciudad de Lima. Este es un mapa del siglo XVII, 1687. Este es el río que tenemos y el tajamar de contención es esto que tenemos aquí. Y a esto hay que hacerlo y hay que mantenerlo. Una vez que podríamos decir ya hemos visto las necesidades de agua, ahora tenemos que caminar. Y caminar significa hacer caminos. Ese camino que tenéis ahora delante, que empieza en Santa Fe, pero es Santa Fe del Nuevo México, que hoy es Estados Unidos, y que llega hasta la capital, es un camino de 2.500 kilómetros, que cuando lo recorre Humboldt y luego tiene una charla con Jefferson en Estados Unidos, que dicho sea de paso aprovecha para darle noticias de las debilidades que tenía la situación de México y el Caribe, él dice que es un camino ejemplar, es un camino de rueda, no es un camino para hacerlo a caballo, y es un camino de 2.500 kilómetros que se había hecho. El mapa que tenéis ahí es de 1777 y desgraciadamente esta parte de aquí se ha perdido. Como ejemplo de caminos, y para que veáis la parte de... Aquí tenemos un camino para salvar una sierra, que es en el camino que va desde México hacia la ciudad de Toluca. Aquí tenemos el Llano de Salazar, que es la cordillera, y este trozo es un camino de 11.500 varas castellanas. Os recuerdo que una vara castellana aproximadamente son 0,9 metros, con lo cual significa que estamos hablando de un camino de unos 10 kilómetros. Y que era servía para salvar esa sierra. De nuevo es un camino de rueda. Este está hecho en 1791 y tenéis la firma del ingeniero, que es Manuel Agustín Mascaro. Ahí eso. Para todo esto utilizamos una unidad de medida, que es la vara castellana. Y la vara castellana esta era la herramienta que teníamos. La vara castellana, que era la vara de Burgos, va a estar utilizándose en todas las provincias de ultramar, aparte en España, hasta el 1 de julio de 1880, que es cuando España se adhiere al sistema métrico decimal. Mientras tanto, esta es la unidad de medida. Esa vara que tenéis ahí, el plegable, es una vara hecha en Londres. Bueno. Si ahora miramos un poco más al sur, este es el camino que va a unir Montevideo con Valparaíso. Estamos hablando de un camino de una distancia importante que va a salvar diferentes dificultades, entre otras toda la cordillera de los Andes. Y esta es la carta que hace la expedición Valespina del camino, en concreto Felipe Bauza, que es un oficial de la Armada. No es un ingeniero, y se llama carta esférica. Por cierto, esta carta
la parte más abajo, sirve para que se dirima hace algunos años una disputa entre Argentina y México. Bueno, tenemos caminos, pero había que hacer puentes. El número de puentes que se hacen en ultramar son enormes. Aquí tenéis el puente sobre el río Antiguo, que es en el camino que va de Veracruz a México por Jalapa, y es un ejemplo, un proyecto del Diego García Conde en 1799. En 1799 nos quedaban en ese momento 22 años para la independencia de México y prácticamente 11 años para el grito. El que tenemos aquí, este es un puente sobre el río Papagayo y es una jurisdicción importante y está hecho de una forma bastante... Veis ahora el curso del agua, pero si os dais cuenta, el puente tiene bastante más arcos que el curso del agua y era por inundación. El modelo de los pilares es para recibir el impulso del agua y, bueno, es un puente bastante elegante que se hace también, concretamente es del año, creo que este es del 1570. Bueno, este es un puente de los últimos que va a hacer España. Está hecho, el proyecto está hecho, este proyecto no es el puente que se hizo, este proyecto está hecho por el Nicolás Valdés en un libro que se llama Manual del Ingeniero, era un puente de celosía. El puente que tenemos componía dos y este era un puente que podía girar. Este puente se llevó el premio de la ¿cómo se llama? De la Feria de París que hubo en el siglo XIX. No se hizo al final el puente que diseñó un ingeniero de caminos. Este ya es de 1859 para Manila, para salvar el río Pasig y estaba en el puerto. Bueno, tenemos caminos, tenemos puentes, pero ahora la siguiente es, bueno, ¿y podemos comunicarnos de forma fluvial? Esos son los canales. Y es importante ver que cuando Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, el rey Carlos I, el 20 de febrero de 1534, ordena al gobernador de Tierra Firme, que es como se llamaba esto, que se reconociera por hombres expertos el terreno comprendido entre el río Chagres y el Mar del Sur. El río Chagres es este que está aquí. Y debiendo de dar cuenta del resultado y proponer los mejores y más convenientes medios de efectuar la comunicación de este mar con el límite navegable del río, exponiendo también las dificultades que se pueden presentar en la ejecución por causa de las diferencias de las mareas y las desigualdades. Estamos en 1534. En este momento el rey Carlos I está proponiendo el Canal de Panamá. Por cierto, se estudia también utilizar el lago de Nicaragua, que es el canal que ahora quieren hacer los chinos, que no sé en qué situación está, porque eran las dos opciones. Pero esto es de 1534. El gobernador de Tierra Firme le dice que no tiene pasta y que eso vale una fortuna y que mejor lo dejamos aquí. Pero prácticamente lo que propone el rey es lo que luego se hizo, como podéis ver aquí. Prácticamente aquí tenemos las esclusas y aquí tenemos el Océano Pacífico. Esto era entonces lo que llamábamos el Mar del Sur. ¿Tenemos más canales? Tenemos. Hay uno importante que es Cartagena de Indias. Había las comunicaciones, el río más importante aquí es el río Magdalena y entonces para poder llevar todo el tema de mercancías, etcétera, se está pensando en comunicar Cartagena de Indias con el río Magdalena y esto se hace a través de lo que se llama el Canal del Dique, que fue una obra que empieza en 1650
y que tuvo muchos problemas, estuvo funcionando, se aterraba bastante, y hay un proyecto que es el de Antonio de Arévalo, ya al final del siglo XVIII, y que prácticamente con él, podríamos decir, ponemos la comunicación de Cartagena con esto. Cuando llegó la independencia de Colombia, se estaba acabando. Bueno, tenemos caminos, tenemos recursos fluviales, pero tenemos que recibir mercancías y comunicarnos mediante el mar, y para eso necesitamos puertos. El número de puertos que se van a realizar son, en este momento nos daría, podría decir, bastante temblor, porque es bastante importante. Ese que tenéis ahí es uno de los primeros. El fuerte que veis ahí es el de Juan de Ulloa. Este fuerte tuvo que ver porque después de la independencia de México, aquí hubo un grupo de militares españoles que estuvieron resistiendo hasta 1820 y algo. Bueno, el puente, este fuerte, que es como podéis saber, de 1590, dispone de un muro de atraque con argollas y que todavía se puede visitar. Con lo cual es un puente que se hace prácticamente en el siglo de Hernán Cortés. Tenemos en el sur, en el Virreinato de Plata, tenemos el puente, la Rada de Montevideo, y además ahí veis la fortaleza de San Felipe, que es una fortaleza magnífica, que va a estar ahí para resolver el puerto, y esta es una ensenada que va a servir para recibir flota. Tenemos ahora, si vamos al Pacífico, tenemos el Callao. Este es el puente del Callao, estamos hablando del año 1728, y está sacada del Servicio Geográfico del Ejército de Perú, y es un muelle que se llama el muelle del Conde de la Monclova en el Callao. Y estamos en el Pacífico. El Pacífico, recordar que servía para unir primero con Filipinas, para unir con todo lo que había en el Pacífico, pero también para reunir y llevar mercancías vía el Estrecho de Magallanes a la parte del Atlántico. Acapulco, este es un dibujo que va de un manuscrito del 17, y estamos en México. En Acapulco, recordemos que era donde venía el galeón de Manila, y en el cual, curiosamente, mientras venía, cada vez que venía, se comunicaban por la capital por campanas, y se festejaba, era una vez al año, en la Catedral de México hacían un Te Deum. Bueno, si ahora damos un salto en el Pacífico y vamos al otro lado, este es el puente, este es el río, el puerto de Manila con el río Pasig, y tiene un raro nombre que se llama Llenografía del Castillo Ciudadano de Santiago, que no sé qué significa la palabra llenografía. Le he buscado y no he encontrado ninguna explicación. El hecho real, este es el puerto de Manila. El puerto de Manila, que recordemos que tenía luego una parte importante que va a ser Cavite, que es esta. Y en este Cavite es donde luego además vamos a tener un astillero muy importante, que va a ser el astillero del Pacífico. Este es un dibujo del 1730. Por cierto, cuando miremos los mapas de Filipinas, conviene recordar que en la Segunda Guerra Mundial toda la cartografía que utiliza el ejército americano para la lucha contra el Japón es la cartografía española. A partir del 45 los americanos desarrollaron cartografía propia. Bueno, para darnos una idea de dónde estamos, de puertos, fortificaciones, bueno, aquí tenemos aparte de América del Norte, Filipinas, aquí tenemos América del Sur, y todo esto, y faltan muchos, son sitios donde teníamos bien fortificaciones, bien puertos. Y esto nos puede dar una idea
de la magnitud de ingeniería de infraestructuras que se hace en las provincias de ultramar. Por cierto, cuando yo estudié historia, y fue el primer año que dábamos historia de América, con el libro de Romeu prácticamente historia de América no veíamos nada. Bueno, ¿qué significan las fortificaciones? Las fortificaciones va a ser una forma de adelantarnos a tener ciudades. Y de hecho, esta que veis aquí, que es la línea de presidios, el presidio no es una cárcel, el presidio que veis aquí es un instrumento de defensa y pacificación y era para defender los caminos. Bueno, pues esa línea de presidios, que es la del norte de México, que veis que llega hasta Florida, porque en Florida tenemos ahí San Marcos y San Agustín de la Florida, y empieza en San Francisco y Monterrey. Todo esto son antecedentes de ciudades. Esto lo ha estudiado bastante un ingeniero mexicano que se llama Omar y que yo creo que ha hecho un trabajo magnífico, en el cual da una idea de cuánto había con esto. Con esto lo que tenemos es, primero se defendía el territorio y a continuación venían asentamientos agrícolas, mineros y luego ya teníamos poblaciones. Bueno, pero para defender teníamos que tener elementos de defensa, que son verdaderas obras maestras. Este es el fuerte de San Felipe, el fuerte de San Felipe, que os he enseñado antes, que estaba en la bahía de Montevideo. Es un fuerte ejemplar. Con la gente que hablé de Uruguay, me dijeron que desgraciadamente en la independencia lo destruyeron. Están bastante arrepentidos porque era una arquitectura magnífica. Como veis abajo, en la escala está en varas. Bueno, este fuerte era, como este tenemos a lo largo de toda América. Por ejemplo, el que acabamos de ver antes, el de Juan de Ulloa, del puerto de Veracruz, es este. Abajo aquí vemos que este es el sitio donde teníamos la punta de Argolla. Este es el de San Juan de Ulloa de 1712, que ya está recrecido sobre el primer fuerte del siglo XVI. Bueno, tenemos defensa, pero para comunicarnos necesitamos la flota. La flota, vamos a tener un problema. Cuando llega el siglo XVII, España prácticamente la flota que tiene está en ruinas. Milagrosamente soportamos todo esto, pero una flota significa que necesitamos construir, necesitamos, por lo tanto, un astillero donde pueda construir, pero necesitamos darle mantenimiento. A los buques del siglo XVII había que limpiar fondos, había que carenarlos, había que poder limpiarlos y había que reparar las jarcias, reparar las velas y tener repuestos. Y esto significa disponer de astilleros. Bueno, y disponer de repuestos y disponer de gente capaz para poder hacer esto. Pero también significa disponer, en el caso de barcos que tenemos aquí, que son barcos de combate, de ser capaces de tener fundiciones para poder hacer piezas de artillería y todo esto. Bueno, la flota, os recordar que en el siglo XVIII la flota española mejora notoriamente hasta final del XVIII. Hay cuatro hitos que son Garrote, que es el que escribe La fábrica de Baseles, que es de donde sale esta portada, está Gastañeta, luego está Jorge, Juan y Gautier. Pero no vamos a hablar de ellos. Eso, como diría Billy Wilder en Misma Dulce, es otra historia. Vamos a hablar de qué astilleros teníamos para esto. Astilleros hay muchos más que los que aparecen aquí, porque había muchos sitios donde se podía fondear y actuar, pero si tenemos la parte del Pacífico, por parte de la costa americana, vamos a tener Nueva España. En Nueva España vamos a tener Acapulco. Básicamente ahí se va a hacer mantenimiento de buques. Vamos a tener Río Santiago y Blas, que es la parte del norte.
De este río Santiago y Blas se hace construcción y mantenimiento. El número de naves que se tiene noticias de 6. De ahí de donde sale un batallón de voluntarios catalanes que toman toda la parte de lo que hoy es la unión del Canadá y Estados Unidos, y se lo apropian, creando un problema con Inglaterra. El más importante va a ser el del Realejo, que está en la Capitanía General de Guatemala. Este va a hacer más de 50 buques, y el de Guayaquil, en Virreinato de Perú, que va a hacer más de 100 buques. Un tema importante es que las maderas que tenían en el Realejo y Guayaquil eran excelentes. Y luego tenemos los astilleros de Cavite de Filipinas con más de 50 buques. Eso. El de Cavite está activo hasta 1898. Y el de Guayaquil está activo hasta después de la independencia, igual que el del Realejo. El de Río Santiago prácticamente cuando acaba el 18 está fuera de combate. El más importante de todos va a ser el de La Habana. El de La Habana va a ser, a similitud de la Carraca, el Ferrol y Cádiz, va a ser un arsenal. Y es un arsenal que va a tener de todo. Y este va a ser uno de los más importantes. Aquí se hará, entre otras cosas, uno de los buques más importantes de la Armada Española, que será el Santísima Trinidad. Este es el astillero de La Habana. Esto que tenemos aquí, que veis en barras, esto es donde teníamos para carenar los buques, y era diques donde se metía el buque y luego se sacaba de los buques para poder tener el buque en seco, y llegaron a tener 2 diques flotantes. Luego teníamos varaderos para embarcaciones de maderas, teníamos maderas, teníamos de todo tipo, teníamos jarcias, teníamos de todo. De hecho, si lo miramos desde el punto de vista industrial y teniendo en cuenta de cuándo empieza, que es en el siglo XVIII, es la primera factoría, podríamos decir, industrial que va a haber en América, puesto que aquí se hace todo tipo de tareas que son necesarias para tener un buque y aparejarlo. Bueno, pues tenemos flota, tenemos caminos, pero ahora tenemos territorio. Y tenemos territorio que tenemos que desarrollar. Para desarrollar lo que vamos a hacer son todo el tema de la ordenación del territorio. Los ingenieros militares tenían a su favor que habían recibido una formación en un concepto que se llama la castrametación, que si hay algún militar lo entenderá la primera, que es el arte de organizar campamentos para poder rendir plazas y cómo se organiza y se preparan campamentos. Pero eso vale también para las ciudades. De hecho, Cerdá, cuando va a hacer el ensanche de Barcelona, gran parte de lo que va a hacer es copiar en gran parte el desarrollo de las ciudades de ultramar. Esta que tenemos aquí es el desarrollo de Veracruz. Y como veis, es el desarrollo de una ciudad que podemos decir bastante moderna. Es una ciudad que está organizada de una manera muy, muy simple. Por ello, recuerda bastante lo que puede ser un campamento militar, pero también recuerda cómo organizaban los romanos. Recordar que los romanos utilizaban las ciudades teniendo en cuenta que tenían una vía principal y luego los decumanas. Bueno, este es el caso de Veracruz. Este es el caso que vamos a tener de Manila. Esto que tenemos aquí es un plano del 17, de 1671. Vamos a verlo un poco más de detalle. Hay que darle la vuelta. Esta es la ciudad y de nuevo la ciudad. Bueno, aquí lo que habíamos dicho antes, para protegerlos del río, aquí veis el tema de protección de tajamar o albardones, y aquí tenemos protección de la bahía, y la ciudad se desarrolla prácticamente de una manera muy simple. No se desarrolla con el modelo que tenemos de ciudades radiales, sino de un modelo muy clarito. Por eso digo que recuerda bastante los campamentos militares.
Esta es la ciudad de Manila, pero en 1851. Quedan 40 años para la independencia. La ciudad de Manila, el casco histórico, ya se había desarrollado a la derecha y a la izquierda. Pero vamos, el casco histórico ¿ves? Evoluciona y podemos tener un desarrollo que puede acompañar bastante al desarrollo de las ciudades. Bueno, para ver las ciudades que nos encontrábamos, conviene pensar en México. Este es el mapa de Hernán Cortés y este mapa es el mapa donde se ve cómo era México y la parte de la izquierda es un símil que se hace del Golfo de México. En la parte de la derecha veis que aparece la parte de Tenochtitlán. Aquí arriba aparece la bandera de los Habsburgo y el bosque de Chapultepec, y aquí está lo que podría ser el Templo Mayor y se ve lo que se ve, no da para más, pero ahí es donde estaban los muros de las calaveras que se llaman Chompantli, que era el altar decorado con cráneos. Bueno, esto era lo que se encuentra Hernán Cortés. Este mapa se considera el primer mapa de México, es de 1524. Pero hemos dicho que hay que ordenar el territorio. ¿Y qué pasa con México? Esto. Este es el desarrollo de México en el siglo XVII, que nos da una idea, esa es la laguna, de cómo era México y las formas de comunicación fuera de la laguna. Aquí donde podemos ver la catedral y todo eso, que es la Plaza Mayor, y de nuevo vemos que el modelo de México es un modelo basado, podríamos decir, en cuarteles. Si ahora vamos a La Habana, esta es la ciudad y el puerto de La Habana en 1842. Si esto lo comparamos con el Plan Cerdá de Barcelona, veremos que tiene bastante similitudes en el trazado. El concepto de la supermanzana de Cerdá no está aquí, pero el trazado de las calles y el modelo de comunicación es bastante simple de resolver. De hecho, este es el modelo en el cual puede ver la distribución de agua que se va a hacer con el acueducto de Fernando VII en 1856 en La Habana. Bueno, habíamos dicho que teníamos que ver el territorio, teníamos todo el modelo de la defensa, la flota, ordenarlo, pero tenemos que tener noticia del territorio. Y la noticia del territorio, que es el reconocimiento, son los mapas. De nuevo aquí podemos ver un mapa que es del 4 de julio de 1700, no, perdón, este es del siglo XVII. El rey Felipe V, en el 4 de julio de 1718, en la ordenanza que hace para los ingenieros y de sus capacidades, dice que se trata de la formación de mapas o cartas geográficas de provincia con observaciones y notas sobre los ríos que pudieran hacer navegables, acequias para molinos, batanes, riegos y otras diversas diligencias dirigidas al beneficio universal de los pueblos y asimismo al reconocimiento y formación de planos, relaciones de plazas, puertos de mar, bahías, costas y de los reparos y nuevas obras que necesitaren con el tanteo de su coste. Esta era la formación que van a recibir los ingenieros en la Academia de Barcelona, como luego veremos. Y esto era la necesidad que manifiesta el rey, porque si vemos el plano de la derecha, que es el de Mississippi, es un plano que es muy bonito, muy vistoso, pero podríamos decir que no es un plano muy estandarizado y de alguna forma tiene complicaciones para poder verlo. Aún así, este es el plano, el primero carta de la hidrográfica de Filipinas que tenemos de 1734, donde tenemos todas las islas y abajo tenemos la parte de Borneo. Pero en 1803, cuando los ingenieros militares ya dejan prácticamente, pasan a
a tener una estructura donde ya no va a intervenir en obra civil en general, sino prácticamente militar, aún así se plantean el que hay que estandarizar los mapas. Y este es el modelo de símbolos que van a tener todos los mapas para poder reconocerlos. Este modelo tiene una ventaja y es que va a significar que cualquiera puede entenderlo. Y eso va a tener importancia notoria para poder hacer los desarrollos que van a ser necesarios. Bueno, hemos visto ya el reconocimiento y ahora vamos a recordar un tema importante que va a tener mucha importancia para la economía, que va a ser la minería. Y la minería va a necesitar de tecnologías. Cuando se llega a América, lo primero que nos encontramos son con minerales puros que se pueden extraer y utilizar sin más. Pero eso dura poco. Y esto significa que hay que trabajar los minerales para poder obtener tanto la plata como el oro. En 1555 se va a otorgar una patente importante, que era del proceso del patio, que se la van a dar a Sebastián de Medina. Desgraciadamente a Sebastián de Medina lo de la patente le vino bien, pero el dinero le vino escaso porque murió prácticamente en la indigencia. Esta era de cómo obtener la plata o el oro a partir de los minerales y la riqueza de la mina que teníamos entonces. Y entonces hay un proceso que es el proceso que se llama amalgamación, y este proceso es utilizando mercurio. Bueno, el proceso lo tenéis a la izquierda, se tritura el mineral que se ha sacado, se amontona y se añade sal, que es el ensalmorado, y todo esto se hace en un patio, por eso se llama el proceso del patio. Se le echa el azogue, que era el mercurio, con ello se hace una pasta, se hace la trilla, luego una vez que se ha trillado se lava, se separa de aquí y se obtienen unas piñas, se quita luego el mercurio y de aquí se obtiene la plata por destilación. Bueno, tenemos ya la minería y eso significa que está disponible los minerales para poder exportarlos a la península. Las tecnologías se fueron desarrollando para poder avanzar en esto. En esta parte, los ingenieros militares intervinieron muy poco. De hecho, había, podría decir, tecnología propia, pero poco eficiente. En España hay que recordar que en el siglo XVIII hay un incendio importante en la mina de Almadén que se había transformado en crítica porque sin ella no había mercurio, sin mercurio no había plata, con lo cual necesitábamos el mercurio de Almadén. Y uno de los problemas que ya plantea el rey cuando se acaba el incendio, que lo acaban entre Boules y Stork, es que hay que formar a la gente. Bueno, en México hay un jurista que se llama Francisco Javier Bancamboa y en 1761 publica comentarios a las ordenanzas de las minas y se queja amargamente de la capacidad de los peritos medidores de las minas. Esto llega a la península y en 1783 Carlos III publica unas ordenanzas que van a durar ya poco. Estamos a 40 años de la independencia y en la cual no solo se va a desarrollar una metodología nueva, sino que se va a establecer qué necesidades de formación tiene y se va a desarrollar la necesidad de formar. Las ordenanzas de Carlos III son excelentes, salvo un problema heredado por Campomanes, y es que Campomanes se oponía al derecho de patentes. La idea era, si yo te invento algo, te doy un dinero y hasta luego, Lucas. Bueno, esto es muy poco práctico.
De hecho, esto significó que prácticamente Campomanes no tuvimos incentivos de empresa privada para desarrollar las tecnologías. No había ninguno. Había, o sea, un dinero, pero poco. En cierta forma, esto dependía de que veníamos de un modelo absolutista. Pasa igual en Francia, ¿eh? Bueno, ya tenemos la minería, ya tenemos podría decir, la demanda. Y con todo esto, lo que necesitamos son ingenieros. ¿Qué problema nos vamos a encontrar? Con que los ingenieros inicialmente se formaban por un proceso de aprendizaje, teniendo un maestro, igual que podríamos decir, en la industria, el aprendiz iba aprendiendo del maestro, pues aquí se unían y podríamos decir que iban aprendiendo. Hay intentos de formar ingenieros. Debo decir que España es, junto con Holanda, la primera en hacer todo esto, pero desgraciadamente en España tenemos un problema, que es todo el tema de la enseñanza quiere ser controlado por los jesuitas, con lo cual se produce la del perro hortelano. Pero bueno, vamos a hablar un poco ahora de la oferta. La oferta, lo que tenéis ahí detrás en una sombra, es el Real Seminario de la Minería de México. Bueno, la oferta de ingeniería se empieza a formar a gente. Perdonad, Atina, estaban llamando. Estábamos el primero que empieza es Juan de Herrera. Juan de Herrera se adelanta prácticamente 400 años, porque Juan de Herrera, cuando establece la institución matemática, realmente lo que establece es un modelo polivalente de ingeniería, un modelo politécnico, pero muere con él prácticamente. Empieza en 1582 y prácticamente a partir del siglo XVI lo que hay son aulas para formar ingenieros, básicamente con buena voluntad, y son ingenieros, ahí sí prácticamente son aulas para enseñar técnicas de fortificación, que son lo que se llaman aulas militares. Con lo cual, bueno, tenemos ahí en Holanda he dicho que se había producido el mismo intento, solo que allí van más allá y prácticamente la Universidad de Leiden coge el testigo y empieza a formar ingenieros. En España la universidad hay que esperar a 1971 para que la enseñanza de ingeniería sea universitaria. Ha pasado un poco de tiempo. Bueno, en el siglo XVIII, os recuerdo que Bruselas en ese momento estaba bajo el dominio del rey de España y se monta la Academia de Bruselas en 1675, que daba formación en dos cursos. Un primer curso que era formación general para todos los militares y un segundo curso que era para formación específica para artilleros e ingenieros. Para poder ser ingeniero del rey había que someterse a un examen delante de ingenieros del rey que duraba un tiempo y que prácticamente pasaba poca gente. Bueno, si los que hacían el segundo curso estaban en buena posición para poder hacerlo. El tema este lo lleva Sebastián Medrano, es un avanzado en su tiempo, el coronel Medrano, y es un avanzado por varias cosas. Le preocupa la enseñanza y que la gente aprenda, y no solo le preocupa que aprenda, sino que reduce el volumen de los libros para que los libros, como él dice, el militar los pueda leer en el cuerpo de guardia y los puede llevar en la mochila. Y le interesa el nivel de aprendizaje, por lo tanto, elimina el latín. Es el primer caso que se da. En ese momento el cuerpo de ingenieros militares ya existía en Francia, en España todavía hay que esperar al 18, pero Vauban, que es el mariscal que lo monta,
no llega a tener ningún tipo de academia. ¿Vale? Cuando llega a la guerra de sucesión, Felipe V se encuentra con que no tiene ingenieros. Y como no tiene ingenieros, necesita ingenieros. Y entonces le pide al rey de Francia que le mande ingenieros. Aparte de los de Bruselas que han venido a España, algunos de Borbón y tal, y Francia manda ingenieros a España. Esto significa que Felipe V se plantea seriamente que tengo que formarlos. Para lo cual, el 15 de octubre de 1720, en Barcelona, en lo que hoy diríamos cerca de la Ciudadela, se inaugura la Academia Militar, la Real Academia Militar de Barcelona, Academia de Matemáticas de Barcelona, en la cual se van a empezar a formar ingenieros. Los cursos son ya 3 años y ya van a ser ininterrumpidos a lo largo del 18. Va a ser el mayor nivel científico de ingeniería y de en todo el Reino de España durante el 18. La mejor matemática va a estar allí, aunque va a tropezarse con un problema que conocemos todos y es falta de presupuesto. De hecho, 2 de sus directores, Lucuce y Taramas, que eran militares, en aquel momento los militares estaban obligados a portar siempre el traje militar en cualquier sitio, piden una carta al rey, por carta al rey de España, en la cual le dicen que piden permiso para ir a pedir limosna en las iglesias, porque el rey les lleva 2 años que no les envía el sueldo. Con lo cual da una idea de la escasez presupuestaria. A su vez, por cierto, la Real Academia Militar de Matemáticas de Barcelona tenía una magnífica biblioteca que a final del siglo nos tropezamos con otro problema adicional que todavía sigue existiendo. La Inquisición hace un expurgo y le deja sin una cantidad de volúmenes importante. Entre otros, todas las enciclopedias francesas que tenían y todos los modelos franceses les hacen desaparecer. Pero bueno, han formado durante todo un siglo a una gran cantidad de ingenieros que muchos de ellos van a ir a los territorios de ultramar. No solo van a ir, sino que estas academias que cerca de nosotros habían tenido también en Orán y en Ceuta, van a reproducirse en América. Va a haber la de Montevideo, va a haber la de Buenos Aires y va a haber alguna más. Hay otros ingenieros que van a aparecer debido a, entre otras cosas, Jorge Juan, son los ingenieros de la Marina, que son los responsables de los arsenales que aparecerán en 1770. Hola, estoy en una reunión que... Entonces, y esta es la parte de ingeniería militar que vamos a tener a disposición, que va a ser la que más vamos a tener en ultramar. La ingeniería civil va a estar luego en Filipinas, ingenieros de caminos irán a Filipinas y a Cuba a partir de 1840. Hay que recordar que la Escuela de Ingeniería de Caminos, que es de 1803, como tenéis en 1802, luego el rey Felipe Fernando VII nos hace el favor de eliminarla hasta 1835, en lo cual utiliza el proceso de tener pan y toros, que es más útil para el país. Y por tanto no tenemos ingenieros de caminos. Hay otro tipo de ingeniería que es la de minas. Hemos dicho que la de minas empieza con el incendio que hay en Almadén, y Storr, que es el primer director de Almadén, forma la Real Academia de Minas de Enseñanza de Minas de Almadén, y el primer título que se da allí se llama de geómetras subterráneos o delineadores. Por cierto, un subtítulo que es una traducción literal del título que se daba en Francia y lo daba Duhamel. El título de ingeniero de minas pasa a ser de 1803, cuando ya recibe el título a partir de una insistencia de Angulo de cambiar el papel. Pero los primeros ingenieros civiles que hay en España, en contra de lo que muchos dicen, no son los ingenieros de caminos, son los ingenieros de minas.
Y digo civiles porque no son militares. El tema es importante también porque con la Real Ordenanza que manda Carlos III a México se monta el Real Seminario de la Minería de México, en el cual, que fue dirigido por el Ullar, que luego es el que en España, cuando vuelva después de la independencia, montará la renovación de la Escuela de Minas en 1825, hace una escuela que es una escuela absolutamente ejemplar para toda América. Y además, no solo ejemplar para toda América, sino con un nivel que es muy superior, podríamos decir, al nivel de España. Hay profesores allí que luego pasarán a Estados Unidos. Y allí los títulos que se daban inicialmente eran peritos facultativos o peritos beneficiadores de las reales minas. Beneficiador era recordar el tema de la obtención de lo que yo quería, y el facultativo predicaba todo el tema de cómo estaban hechas las minas, recordando que en las minas teníamos que resolver muchos problemas, como eran problemas de inundaciones, problemas de ventilación, problemas de transporte vertical, etc. Y luego hay otra escuela que se va a formar en España, que es la de ingeniero de caminos, que la hacen entre Betancur y Peñalver, y que prácticamente es al final ya del siglo XIX, XVIII, y sale con la inspección de caminos y canales. No vienen puertos porque recuerdo que los puertos eran los ingenieros de la Marina. Esta es una escuela excelente, pero que desgraciadamente podríamos decir no fue del interés de Su Majestad el Rey Fernando VII, y salvo un interregno de 1820 en el trienio liberal, que no llegó a acabar ninguna promoción, desde 1802 a 1835 salieron 4 promociones, nada más. Eso significa que España perdió 40 años de desarrollo en esto, teniendo en cuenta que era un apartado importante para todo el desarrollo del país. Y lo perdimos todos, o sea, lo pierde España, lo pierden esta vez también las provincias de ultramar. Para daros una idea de las escuelas, lo he puesto ahí para que tengáis una idea las fechas de las escuelas tanto de Francia, España e Inglaterra. La primera escuela es la Real Academia de Barcelona, la segunda es la Royal Military Academy de Gran Bretaña, la de Woolwich, que forma los Royal Engineers, son ingenieros militares últimamente. En Inglaterra los ingenieros se formaban por autoformación, lo cual no significa que no fueran rigurosos. De hecho, hay un ingeniero que es Smithson, que es un ingeniero que publica en la Royal Society y que sus textos los va a utilizar Jorge Juan cuando hace su texto de ingeniería naval. La siguiente ingeniería que va a montar es l'École Royale de Pont-et-Chaussée, que es de 1747. La siguiente es l'École du Corps Royal de Génie de Messier, que es la militar, que es la de 1748. La siguiente escuela es la de ingenieros de la Marina en España. La siguiente escuela no es la primera de minas, la primera de minas había estado en Austria, pero entre Francia y España la primera de minas en España, que es la de Almadén. La siguiente es l'École de Arts et Métiers, que es un punto importante porque es una escuela va a ser una especie de formación profesional de ingeniería industrial. En 1792 el Real Seminario de Ingeniería de México, en 1794 la Escuela Politécnica Francesa, que va a dar lugar a todo el desarrollo del modelo de ingeniería potente francés, ingeniería del Estado. Para el que no lo sepa, es una escuela preparatoria, se hace 2 años y luego de ahí se pasaba a otras escuelas, pero si alguno de vosotros vais a un desfile del 14 de julio, el primer batallón que desfila es el batallón de l'École Polytechnique, que van con la bandera de ellos. A continuación hay un conservatorio de Arts et Métiers, de nuevo, que es
el modelo ya de querer empezar a hacer la ingeniería de fabricación. En España aparece en 1802 la Escuela de Ingeniería de Caminos. En 1824 va a aparecer, debido a Peñalver, ya lo que se llama el Conservatorio de Artes, y de ahí ya aparecerán el resto de las escuelas españolas. Por lo tanto, podríamos decir que lo iniciamos, no lo conocemos. Debo decir que gran parte de nuestra población desconoce cuál ha sido el papel de la ingeniería española, pero bueno, desgraciadamente no tuvimos continuidad y fue por el tema, entre otras cosas, del dinerillo. Debo decir que, para el que no lo sepa, también en matemáticas, España fue de los primeros países donde se empieza a dar las matemáticas avanzadas, en este caso no en una escuela de ingeniería, sino en la Escuela de Dragones de Madrid. Bueno, y ahora deberíamos de pensar de, bueno, y Paco, ¿por qué no se han hablado de la industria? Pues porque en la industria no había ingenieros entonces. Los ingenieros y la enseñanza en la industria no se enseñaba en ningún sitio. Esto es bastante triste porque significa que lo que uno avanzaba no lo conocía la gente. De hecho, para el que crea que las tarjetas perforadas son un invento de mitad del 19, está equivocado. El telar jacquard, que si vais al Museo de la Seda en Valencia tenéis un ejemplar y otro en Alcoy, desarrollaba tejidos de seda ya con tarjetas perforadas a finales del siglo XVIII. Pero esto se quedaba solo para los textiles. Entonces, el problema que teníamos es que en industria no había criterio de formar a la gente. Y tampoco teníamos el modelo francés, el modelo inglés, de tener un modelo asociativo en el cual desarrollaba un modelo de competencia. Otro problema que tenemos es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual en España estaba muy poco reconocida. De hecho, mientras que en Inglaterra desde el siglo XVII, con el rey Jacobo II, a partir de 1627, me parece, ya se establece el derecho de patentes, en España y en Francia esto no existe, entonces, porque tenían una monarquías absolutistas y se entendía que todo era del poder. Bueno, eso se pagó muy caro. De hecho, se pagó tan caro que la revolución industrial no se desarrolla ni en España ni en Francia, se desarrolla en Inglaterra. Luego, otro de los temas importantes, hemos dicho que hemos hablado de la historia de las provincias de ultramar. Es desconocida. Prácticamente, como digo, Lynch en su volumen habla de las partes de ultramar, pero no había. La cartografía que desarrolla la ingeniería y los marinos españoles es, la palabra más suave que puedo decir es magnífica y ejemplar. La utilizaron también otros. Y debo decir que la que de la Minería de México fue la primera que hubo en todo el componente, en todo el continente americano. Y por último, cuando hablamos de la industria, hay que saber un poco, si hemos dicho al principio que eran artes mecánicas, que no eran gente fina, ahí es en el siglo XIX, XVIII, a una petición de unos curtidores gallegos, hay una real cédula del rey Carlos III en la cual dice que no solo el oficio de curtidor, sino los demás artes y oficios de herrero, sastre, carpintero y otros son honestos y honrados, y que el uso de ellos no envilece a la familia ni a la persona, ni la inhabilita para obtener empleos municipales de la República en que estén avecindados estos. Porque todo esto formaba parte de lo que se llama las profesiones viles. Y profesiones viles eran aquellas que no tenían acceso, como dice el rey Carlos III, a estos empleos. De alguna manera se había producido por parte de lo que se llama los gremios mayores un modelo monopolista que impedía en gran parte el desarrollar. Esta gente que se gana la vida honradamente pues tenía este problema.
Bueno, y como llevo ya mucho tiempo, quiero acabar enseñando una fortaleza con fotos que ya son mías. Este es el fuerte San Cristóbal de San Juan de Puerto Rico. Si miráis a la izquierda, en el fuerte de San Cristóbal todos los días se izan 3 banderas. La de Estados Unidos como Estado asociado, la de San Juan de Puerto Rico y la del Rey de España, que es la que tenéis delante. Bueno, pues este es un poco un repaso muy ligero y muy somero de las actividades que hicieron los ingenieros en las provincias de ultramar, que espero que os haya gustado.